Le confesé mi amor a Thorne, pero él me dio una bofetada y me dejó sola en el extranjero. 8 años después. Llamó borracho a mi puerta en mitad de la noche. Me abrazó con los ojos enrojecidos y dijo, luminaria. No me dejes. Mi jefe. Heath. Es un playboy que se aprovecha de la riqueza de su familia y juega por el mundo. No le gusta trabajar, pero odia a Thorne. El jefe de la empresa rival, Vodafone. Así que cuando le robé 5 clientes importantes a boda en mi primer mes de trabajo. Heath estaba muy contento. Llamó a Thorne delante de mí para regodearse. Antes de que pudiera terminar una frase. El otro lado colgó de golpe, pero esto no afectó en absoluto el humor de Heath. Me dijo alegremente. Ese tipo es así, se hace el distante. Sonreí, pero no dije nada. Thorne ha sido de naturaleza fría desde que era un niño. He esperado mucho tiempo para verlo desinflado. Finalmente rumbo a Feldweibsee. Tuve la oportunidad. Debo molestarlo. Irritar a Thorne. Heath me llevó triunfante a su fiesta privada. Tan pronto como entramos a la sala privada, Heath no podía esperar para arrastrarme a buscar a Thorne. Un hombre que nos recibió en la puerta bromeó, «Ey. Vivian tiene una nueva novia otra vez. No me extraña que estés radiante últimamente. Lárgate. Este es mi antepasado». Heath me rodeó los hombros con el brazo y me hizo pasar al interior. La luz de la habitación interior se atenuó y vi a hombres y mujeres sentados en círculo. Heath le silbó a la persona que estaba en el medio. Presidente Thorne. Parece que está de muy buen humor. Mientras hablaba, me atrajo hacia adelante. Ven. Permítanme presentarles a alguien. Soy Luminari, mi nueva potencia. Entrecerré los ojos y traté de distinguir a Thorne, que se escondía entre las sombras. Estaba poniéndose un cigarrillo en los labios y la hermosa mujer que estaba a su lado le acercó inmediatamente el encendedor. La llama titiló y pasó sobre sus rasgos fríos y atractivos. Levantó la punta de los ojos y miró a la mujer. La mujer se ruborizó y pareció expectante. Pero él apartó la mirada con un silencio arcaico. Se reclinó con el cigarrillo en la boca. Y no lo encendí. Heath me usó incansablemente para fastidiar a Thorne. Escuché que los ingresos de boda el mes pasado cayeron 10 puntos porcentuales porque esos clientes de 5.000 millones de yuanes vinieron a nuestra empresa. Sí, cariño, los arrebató. En ese momento, Thorne levantó la barbilla. Y su mirada se posó directamente sobre mí. Indiferente y tranquila. Apreté los dientes en secreto. No por nerviosismo, sino por el rencor que llevaba años reprimido en mi corazón. Luminaria. Mira lo mal que has hecho. Date prisa y enciende un cigarrillo para que el presidente Thorne se disculpe. Me sentiré culpable si haces enfadar al presidente Thorne. Heath reprimió la risa y fingió instarme a que añadiera más leña al fuego de la irritación de Thorne. Me puso un encendedor en la mano. Dígale al presidente Thorne que lo volverá a hacer en el futuro. Miré el encendedor en mi palma y pensé que con el comportamiento molesto de Heath, probablemente lo golpearían. Olvídalo. El presidente Thorne ni siquiera aprecia a una hermana tan hermosa como yo. No quiero sobreestimarme. Jugué con el encendedor y me negué con una sonrisa. Tal vez estoy ciego. Thorne se quitó el cigarrillo de los labios y bajó la mirada perezosamente. Este maldito hombre es realmente malo. Parecía una burla de sí mismo. Pero en realidad, me estaba llamando fea. Miré a la mujer que estaba a su lado con muchas cirugías plásticas y seguí sonriendo. El presidente Thorne tiene una buena comprensión de sí mismo. Sí, no había apaciguado tanto mi obsesión. ¿En verdad estás ciego? Thorne me miró con los ojos bajos. Su expresión sombría. Poderosa. Querida mía. Eres el primero que se atreve a decir que nuestro presidente Thorne es ciego. Heath me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Estoy muy satisfecho con mi actuación. Heath. Thorne dijo con calma. ¿Cuál de tus tesoros es ella? Escucha. Este hombre tiene un problema muy grave en el corazón.
Afortunadamente yo no soy la mujer de Heath. Si lo fuera, Thorne habría tenido éxito. Podría hacer que Heath y yo nos volviéramos unos contra otros sin mover un dedo. Heath resopló. Thorne, no intentes manchar mi reputación. Interrumpí las palabras de Heath. Levanté las cejas provocativamente hacia Thorne. ¿A ti qué te importa? Thorne me miró con las cejas levantadas. Sus finos labios se fruncieron levemente formando un arco frío. La atmósfera estaba tensa con un sutil trasfondo. Heath. No importaba lo bien que estuviera Kent. También notó que algo andaba mal conmigo. Puso su brazo sobre mi hombro y me giró hacia un lado. Susurrando. ¿Tienes una pelea con Thorne? No. Fingí ser inocente. ¿No me pediste que lo rebajara un poco? El rostro de Heath estaba lleno de sospecha. Murmuró. ¿Por qué siento que te estás vengando personalmente? No es un sentimiento. Lo es, por supuesto. No lo admití. Parpadeé inocentemente. Jefe. Me hiciste ofender al presidente Thorne. No te vas a echar atrás ahora, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Tengo miedo de ofenderlo? Eso es bueno. Sonreí. Justo cuando Heath y yo estábamos susurrando, Thorne se levantó y se fue. Y la mujer lo siguió obedientemente. Señor presidente Thorne. ¿Llegará pronto? Miré su espalda y sonreí con calma. Todavía no le he encendido el cigarrillo. No esperaba que me respondiera. Entonces venga. Thorne giró la parte superior de su cuerpo hacia un lado. Sus ojos se fijaron en mi rostro con un significado un tanto extraño. Me quedé un poco aturdido. Antes de poder reaccionar. Él ya se había ido. ¿Te pidió que lo acompañaras? Heath frunció el ceño. ¿Está tratando de robarte? Miré hacia arriba. Jefe, acariciándome durante una sesión de vino. Cuando le encienda un cigarrillo al presidente Thorne más tarde. Si mi mano tiembla accidentalmente y le prende fuego al cabello. ¿Me ayudarás a apagarlo? Heath hizo una mueca. Parece que no puede robarte. No te preocupes. Mientras te atrevas a quemarlo, tengo mucho dinero para compensarlo. Entonces me siento aliviado. Salí de la sala privada para perseguir a Thorne y vi su figura en la entrada del club. Estaba de pie junto al auto con una mano en el bolsillo y la mirada baja. Escuchó a la mujer que estaba a su lado. La mujer dijo algo que hizo que Thorne torciera los labios en una mueca de desprecio. No tenía intención de responderle a la mujer. Y las manos de la mujer estaban fuertemente apretadas por el nerviosismo. Dudaba si acercarme o no cuando Thorne levantó los párpados perezosamente y me miró. Sonrió levemente. ¿Ven a encender el cigarrillo? Había un poco de burla en su tono. Y el fuego en mi corazón de repente ardió con más fuerza. ¿Qué más? Forcé una sonrisa. Aparte de encender un cigarrillo, ¿cree el presidente Thorne que tengo algo más que buscarle? Thorne tenía los ojos clavados en mi rostro y arqueó las cejas con gran interés. Cuando se llevó el cigarrillo a los labios, dijo lentamente, enciéndelo ahora. Me acerqué 2 pasos a él. Abrí el encendedor de metal y acerqué la llama a sus labios. El viento de la noche era frío y la llama parpadeaba violentamente. Sentí el olor frío y tenue que emanaba de él. Aún sentía el olor familiar de hace muchos años. Me tocaba ligeramente el corazón. Me temblaba la mano. Y la llama pasó junto al cigarrillo. Se desvió de la dirección y no lo encendió. ¿Eso es todo lo que tienes? Thorne enarcó las cejas. Tocó suavemente el dorso de mi mano que sostenía el encendedor. Llevó la llama a sus labios y bajó la cabeza para encender el cigarrillo. Retiré la mano como si me hubieran electrocutado y apreté los dientes en secreto. Thorne sabe exactamente lo que siento por él. Después de todos estos años, el simple hecho de acercarme un poco más a él puede ponerme nerviosa sin control. Él lo ve todo. Pero él parecía estar viendo una broma y hasta quería burlarse de mí. Mi corazón estaba agrio y enojado. Me obligué a calmarme. Presidente Thorne.
Pronto sabrá si tengo lo que se necesita. Si logro fichar a 5 de sus principales clientes. Puedo cazar 10. 20. Thorne entrecerró ligeramente los ojos ante el fino humo blanco y vio fácilmente lo que estaba tramando. Volvió la cara hacia la calle larga y transitada y dijo con naturalidad: entonces adelante. De repente sentí una sensación de impotencia. Como golpear algodón. Había tantas cosas que quería decir, pero mi autoestima me las atragantaba. Y un silencio inquietante se extendió por el aire. Señorita. La mujer al lado de Thorne. ¿Quién había estado en silencio? De repente me habló. La miré. ¿Qué pasa? Tal vez sea un poco presuntuoso, pero aún así tengo que decirlo. La mujer dijo en un tono poco amistoso. Puedes demostrar tu habilidad robando clientes a la empresa del presidente Thorne. Pero, ¿no crees que eres cruel? ¿Malvada? Me hizo gracia. Es habitual que las empresas del sector se roben clientes entre sí. No utilicé ningún método deshonesto. ¿En qué soy mala? La mujer me miró con desprecio. Sí. Arrebatarle las cosas a otras personas y luego venir a presumir. No solo eres malo, sino también repugnante. Me di cuenta de que me estaba culpando por perturbar su tiempo a solas con Thorne. Miré a la mujer que estaba profundamente enamorada de Thorne y no supe qué tipo de actitud mostrar por un momento. En mis días. La fría voz de Thorne llegó a mis oídos. Cállate. Mi corazón tembló de sorpresa mientras miraba hacia arriba. Solo para encontrar los ojos de Thorne. Fríos y sombríos. Fijos en el rostro de la mujer. Sentí un escalofrío amenazador. O después de todo, no me estaba regañando. El presidente Thorne. La cara de la mujer palideció hábilmente. Thorne aplastó el cigarrillo y apartó la mirada. Ya no la miraba. La mujer se mordió el labio, avergonzada y enojada. Sin atreverse a decir nada más, bajó la cabeza y se alejó. Mirándola de nuevo, mi corazón se llenó de una compleja mezcla de emociones. De ella. Me vi como era hace 8 años. En aquel entonces, Thorne era mucho más frío conmigo que ahora. Y yo no era tan abierta de mente como ella. Le supliqué sin pudor una y otra vez, pero Thorne no ablandó su corazón en lo más mínimo. Este hombre ha dejado atrás el orgullo altivo de su juventud. Sus ojos ahora transmiten una mayor reflexión, pero su temperamento sigue siendo tan distante y frío como en aquel entonces. Sonreí levemente. Presidente Thorne. Realmente no hay necesidad. No se puede evitar. Thorne miró casualmente la larga calle. Sus labios se curvaron ligeramente. Soy partidario de lo mío. Las palabras "soy partidario de lo mío" llegaron suavemente a mis oídos. Como una suave brisa que pasa. Me provocó una honda en el corazón. También reavivó la ira que había estado reprimida durante años. Como cenizas que vuelven a encenderse. Me burlé sin contemplaciones. ¿En qué exactamente estás siendo parcial? Presidente Thorne. ¿Quién eres tú para mí? Thorne me miró de reojo. Su mirada se fue distanciando poco a poco. Has crecido y desarrollado una lengua afilada. Sus palabras aparentemente indiferentes me hicieron sentir insoportablemente incómoda. Volteé la cara, me negué a mirarlo y fui la primera en decir algo. Gracias a ti. Antes de los 18 años hablaba en voz baja. Dócil y gentil como un gatito. No solo nunca me opuse a él, sino que ni siquiera hablé en voz alta. Después de cumplir 18 años. Luché por sobrevivir en el vasto mar de gente. Mi belleza e inocencia se desvanecieron en incontables noches de llanto en soledad. Poco a poco. Me convertí en un erizo cubierto de espinas. Thorne sacó su pitillera y encendió un cigarrillo. Y no dijo nada. Sus ojos se clavaron en mí con creciente intensidad. Jed hizo girar las llaves del coche con el dedo índice y salió de la entrada del club. Me llama Luminari. ¿Terminaste de hablar con el presidente Thorne? Asentí. Recuperé mi expresión normal. Miré a Thorne y sonreí. Presidente Thorne.
Incluso me olvidé de presentarme formalmente ante usted. Luminaria. El gerente del primer departamento del fondo USI. A partir de ahora seremos rivales. Extendí mi mano hacia él. Por favor, dame tu orientación. Thorne levantó las cejas juguetonamente. Mordió su cigarrillo y miró mi mano extendida en el aire con una mirada perezosa. No la estrechó. Solo le di una sonrisa fría. No me atrevería a hacerlo en ese momento. Esas dos palabras parecían tener un significado oculto e inexplicable. No quise ahondar en ello, así que retiré la mano y me di la vuelta para caminar hacia Jed. Jed me pasó el brazo por los hombros con indiferencia. Hizo un gesto con la mano detrás de mi espalda en dirección a Thorne y luego bajó la cabeza para preguntarme. Dime la verdad. ¿Conocías a Thorne antes? Me conoces desde hace 5 o 6 años. Si lo conociera. ¿No te habías dado cuenta? Me negué a admitirlo. Eso es porque lo ocultaste bien. Jed me pellizcó el hombro. Vamos, dímelo. Mentirme ya no es divertido. Me detuve en seco. Miré la mirada obstinada de Jed, que deseaba obtener una respuesta, y suspiré. Realmente me estás poniendo ansioso. Escúpelo. Bajé la cabeza y abrí la boca de mala gana. Durante 13 años llamé a Thorne hermano. Entré en la familia Thorne cuando tenía 5 años. En ese momento, mi madre era simplemente la tutora de Thorne. Cuando Thorne tenía 12 años, se rompió una pierna y se estaba recuperando en casa. Su padre contrató a mi madre para que le diera clases en casa. La primera vez que lo vi, el niño de 12 años estaba sentado en una silla de ruedas. Delgado, no había tosido y me sentí levantarme y suspirar. Limpio, húmedo y con rasgos extremadamente atractivos. Sin embargo, su personalidad era más bien distante y fría. No le gustaba interactuar con la gente y era indiferente a todo. Aunque había un alboroto a su alrededor, él podía permanecer distante y distante. No sé qué me pasó. Pero a mí yo de pequeña siempre le gustaba estar a su lado. Cuando mi madre le estaba enseñando, yo movía un pequeño taburete y me sentaba a su lado. En silencio. La mayor parte del tiempo. Me aburría y me daba sueño estar sentado allí. Y mi cuerpo se inclinaba y caía sobre él. Las primeras veces él me empujaba sin contemplaciones. Lo miraba con la boca enfurruñada y los ojos soñolientos, sintiéndome sumamente ofendida. Después de eso, esto sucedió varias veces. De hecho, dejó de alejarme. Cada vez que lo hacía, podía echarme una larga siesta en su regazo. Mi madre siempre me regañaba. Thorne necesita estudiar. No lo molestes siempre. En ese momento yo era demasiado joven para razonar con ella, así que no escuché ni una sola palabra de lo que dijo. Seguí pegada a Thorne como una pequeña cola. Lo seguía a donde quiera que fuera. Después de que su pierna se curó y regresó a la escuela. Cada vez que regresaba del jardín de infantes y no lo encontraba, lloraba. Mi madre. Molesto por mi llanto. Me llevaba a recoger a Thorne. En incontables noches después del estudio por la noche. Tan pronto como salió de la puerta de la escuela, pude ver con precisión su figura. Luego me tambaleé entre la multitud. Extiendo mis brazos y le pido que me cargue. El muchacho adolescente ya había crecido. Podía levantarme y sostenerme en sus brazos fácilmente bajando la cabeza. Esos días duraban mucho tiempo. No sabía por qué. Aunque la pierna de Thorne ya se había curado, mi madre no me alejó de la familia Thorne. Hasta que un día... Mi madre y el padre de Thorne nos llamaron a Borne y a mí a la sala de estar y nos dijeron que se iban a casar. Mi madre estaba radiante de alegría. Luminaria. A partir de ahora, Thorne será realmente tu hermano. ¿No es Borne ya mi hermano? Yo acababa de empezar la escuela primaria y todavía era inocente e ingenuo. El padre de Thorne me explicó, a partir de ahora seremos una familia. Yo seguía sin entender. Thorne seguía tan taciturno como siempre. No dijo nada ese día, simplemente se dio la vuelta y se fue. Si las cosas hubieran seguido así, Thorne y yo podríamos habernos convertido en verdaderos hermanos.
Lamentablemente así fue. Las cosas no salieron como estaba previsto. Antes de que mi madre y el padre de Thorne pudieran casarse, la familia Thorne se declaró en quiebra. Los acreedores rodearon la residencia de la familia Thorne una y otra vez. Y la casa estaba sumida en el caos. El padre de Thorne. En plena noche se dirigió silenciosamente a la empresa de la familia Thorne y saltó del edificio. No dejó ni una sola palabra. Nos enteramos de la noticia del accidente por primera vez en las noticias de la mañana. Y luego la policía llamó a la casa. 3 días después. Mi madre huyó y se llevó el dinero y las joyas que quedaban de la familia Thorne. No me llevó con ella. Cuando tenía 8 años, Thorne y yo nos quedamos huérfanos. Durante ese tiempo. Tenía tanto miedo que no podía dormir ni de día ni de noche. El padre de Thorne se había ido y mi madre se había escapado. Tenía miedo de que Thorne me abandonara, así que lo seguí de cerca, llorando todo el camino. Sin atreverse a dejarlo ni un solo paso, Thorne, de 15 años, parecía haber crecido de la noche a la mañana. Terminó en silencio el funeral de su padre. Después de que sellaron la antigua casa de la familia Thorne, él me llevó en silencio. Ni siquiera dijo una palabra sobre que no me quería. Tampoco culpó a mi madre. Algunos parientes de la familia Thorne. Sintiendo pena por Thorne. Se ofreció a acogerlo, dando a entender que debería librarse de mí. La carga. Thorne me sujetó la mano con fuerza y sacudió la cabeza. Vivíamos en un callejón pequeño y oscuro. Estaba húmedo y lleno de ratas y cucarachas. Tenía demasiado miedo de dormir solo. Así que durmió en el suelo junto a mi cama para acompañarme. Yo era tan joven en ese momento que no sabía lo dura que era la vida. No sabía cómo Thorne ganaba el dinero para mi comida, ropa y escuela. Estaba extremadamente ocupado. Tenía que ir a la escuela y trabajar a tiempo parcial. Todas las noches, cuando él regresaba tarde, yo me sentaba bajo el farol de la calle a la entrada del callejón, sosteniendo un libro, esperándolo. Lo vi regresar a casa. Agotada. Bajo la luz de la luna. La vida lujosa se había ido para siempre. La camisa blanca y los jeans del joven estaban lavados hasta quedar pálidos, pero aún se comportaba con un aire de elegancia. En cuanto lo vi, mis ojos se iluminaban y yo corría hacia él, haciendo ruido. Y tomar su mano para volver a casa. Muchos años después. En las noches de una tierra extranjera. Soñé con ese callejón que conducía a casa incontables veces. A ambos lados de las paredes bajas y de color azul oscuro había raíces de plantas incrustadas. No muy lejos de las paredes había farolas tenues. La luz y la sombra eran como girasoles en flor, iluminando el camino a casa para Thorne y para mí. Cada vez que me despertaba de esos sueños, lloraba. Lo extrañaba mucho. Con un dolor desgarrador, la noche en que volví a encontrarme con Thorne, volví a tener ese sueño. Soñando con ese callejón. Me desperté en mitad de la noche. Fuera de la ventana francesa. Había edificios altos alineados y la noche era fría como el agua. El mensaje de Jet yacía silencioso en la pantalla del teléfono. Me preguntó, ¿es tu hermano? ¿Por qué sigues discutiendo con él? Me quedé mirando fijamente las luces de neón parpadeantes fuera de la ventana. Cuando tenía 18 años, me admitieron en una universidad de primer nivel del país. Estaba muy feliz y quería hacerle un regalo a Thorne. El corazón de una jovencita rebosaba de amor. Me gustaba. Apasionadamente. Entonces, el día de mi cumpleaños, me armé de valor para confesarle mi amor a Thorne. Quería entregarme a él como regalo. Inesperadamente, Thorne me dio una bofetada y me reprendió con frialdad. ¿Estás loco? Soy tu hermano. Después de ese día, Thorne nunca más volvió a mostrarme el más mínimo ternura. Escribí durante un buen rato en la pantalla del teléfono y le respondí a Jet. Porque me dio una bofetada. Jet envió un emoji de risa y llanto. ¿Solo por una bofetada? ¿En serio es solo por esa bofetada? Obviamente no. Jet no lo entendía, pero Thorne seguramente sabía que lo que yo estaba haciendo ahora era solo una manera torpe de enojarme con él.
Me vio actuar así. Indiferente. Me acurruqué en la alfombra detrás del sofá. Abracé mi teléfono. Y la tristeza me fue invadiendo poco a poco. Durante las 8 largas y solitarias noches que pasé al otro lado del océano, soñé con Torne incontables veces. Y no pude evitar llorar sin control. Sabía con claridad y dolor una verdad: Torne ya no me quería. Después de enterarse de mi relación con Torne, Jet se deprimió durante medio mes. Dejó de ir a discotecas y de perseguir chicas. Llegaba a la empresa a tiempo y se quedaba delante de mí. Luego me miraba con ojos llenos de curiosidad y de conocimiento. ¿Qué pasó entre tú y Torne? Me quedé callada y me negué a responder. Cuanto más me negaba, más curioso y ansioso se volvía él. Tenía curiosidad por la historia entre Torne y yo, y estaba ansioso porque yo pudiera renunciar algún día. El viernes. Se acercaba el final del trabajo. Él todavía estaba en mi oficina, con la barbilla apoyada en el escritorio y mirándome con tristeza. Luminaria. Cada vez que pienso que eres la hermana de Torne, me enojo muchísimo. ¿Estoy destinada a estar enredada con él toda mi vida? Estaba mirando los documentos. Sin siquiera levantar la cabeza. ¿Por qué te desagrada tanto? A un playboy como Jet no le importaba mucho nada. Pero cuando se trataba de cosas relacionadas con Torne, él siempre reaccionaba con firmeza, sin ningún motivo en particular. Es que es muy molesto porque no quiso decirlo, no lo obligué. Simplemente no respondí. Después de unos minutos de silencio, Jet dijo solemnemente: arruinó la vida de mi hermana. De repente mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi hermana y Torne eran compañeros de clase en la universidad. No sé qué encanto tiene para que mi hermana se sienta tan enamorada de él. Hace más de 10 años. Aparte de Torne. Ella no ha prestado atención a otros hombres. Hice lo mejor que pude para que mi tono sonara tranquilo. ¿Están saliendo? No lo sé. Jet estaba muy frustrado. Torne es un sinvergüenza. Su relación con mi hermana es ambigua. Llevaban tanto tiempo así sin casarse. Mi hermana ya tiene 30 años. Sentí como si una mano me apretara el corazón. Y me sentí tan incómodo que no podía respirar. Aunque sé que mi hermana también es responsable de esto. Torne es un hombre. Si no le gusta mi hermana y no quiere casarse con ella, debería cortar de raíz sus pensamientos. No hay razón para que sean ambiguos durante tantos años. Desperdiciando más de 10 años de su juventud en vano. Jet soltó todas esas palabras. Se dio unas palmaditas en la cabeza y se quedó sin aliento. Oh, me enojo mucho cada vez que menciono esto. Miré el documento. Y las palabras claramente visibles se fueron desdibujando poco a poco. ¿Qué te pasa? Jet notó mi anormalidad y entró en pánico. ¿Estás triste porque dije cosas malas sobre él? No dije nada. Estaba muy arrepentido. Lo siento. De todos modos. Él es tu hermano. No debí hablar mal de él delante de ti. Ya no es mi hermano. Cerré el documento, me levanté y mi expresión era fría. Es hora de salir del trabajo. Tomé mi bolso y estaba a punto de irme cuando se abrió la puerta de la oficina. Vivian estaba parada en la puerta. Era alta y delgada. Su atuendo profesional blanco le sentaba de maravilla, lo que la hacía lucir bella e intelectual. Ella era una mujer fuerte y merecida. En los años en que Jet se entregaba al placer, ella había hecho que el fondo Jusi creciera cada vez más. Se está volviendo muy conocida en la industria. No conocía su relación con Torne antes, así que no le presté mucha atención. Ahora, al mirarla de nuevo, no pude evitar tener todo tipo de especulaciones. Ella y Torne eran una pareja perfecta. Me quedé absorto en mis pensamientos cuando Vivian habló. He concertado una cita con Torne para cenar. Ustedes dos vengan conmigo. Yo no voy. Antes de que pudiera reaccionar. Jet se negó descontento. El rostro de Vivian se volvió frío. No tienes derecho a negarte. No se trata solo de Torne. Hay otros peces gordos en la industria. Todos deberían ir y adquirir algo de experiencia.
Jet me miró con cara triste, usando sus ojos para hacerme señales para que convenciera a su hermana. Asentí con la cabeza en señal de indiferencia. Está bien, Luminary. ¿A ti tampoco te desagrada Thorne?, se lamentó Jet. Ya había caminado hacia el lado de Vivian y le dije con ligereza. Voy a aprender. Jet mostró una expresión de... No lo creo en absoluto y de mala gana, nos seguía a Vivian y a mí. Cuando los tres llegamos a la sala privada, ya había 7 u 8 hombres sentados dentro. Thorne estaba sentado erguido con un cigarrillo entre los dedos. El hombre que estaba a su lado se inclinó para hablarle. Parecía sumiso y respetuoso. Solo quedaban 3 asientos vacíos. Vivian y Jet ocuparon sus asientos. Miré el único asiento vacío a la izquierda de Thorne y me quedé muy desconcertado. Es comprensible que a Jet no le guste Thorne y se niegue a sentarse en este asiento. Pero ¿por qué Vivian no se sienta aquí y me lo deja a mí? Debería sentarme aquí. Por la relación de Vivian con Thorne. Sentí una sensación de resistencia hacia él y le hablé a Vivian en voz baja. Como es una persona que sabe manejar bien las relaciones, debe poder entender que la ayudé a cambiar de asiento. Pero Vivian parecía no entender nada. Ella solo asintió y no hizo nada más. En ese momento Thorne, habiendo cumplido mi deseo. Quien no me había dirigido ni una sola mirada desde que entramos en la habitación. Giró la cabeza y me miró con interés. ¿Tanto miedo me tienes? Su voz estaba un poco ronca por fumar. Había vivido con él durante muchos años y conocía muy bien su carácter. Me estaba provocando deliberadamente, pero yo estaba dispuesta a caer en la trampa. ¿De qué tengo miedo?, repliqué. ¿Miedo de que el presidente Thorne sea demasiado encantador? Mi voz no era ni demasiado alta ni demasiado baja, atrayendo la atención de varias personas que estaban cerca. Thorne mordió su cigarrillo y sonrió levemente. Bueno, gracias por el cumplido. Es un desvergonzado. Me senté sin palabras. Jet me dio un codazo y se rió suavemente. Luminaria, eres muy valiente. En lo que respecta a molestar a Thorne. Jet y yo éramos como guerreros en la misma trinchera. La habitación privada estaba llena de calidez. Cuando el vino fluía libremente. Los temas de conversación de los hombres siempre giraban en torno a las mujeres. Entre las chicas de la mesa, solo estábamos Vivian y yo. Y Vivian era una vieja conocida de ellos. Así que naturalmente prefirieron divertirse conmigo. Amon me lo pidió con mala intención. Sonriendo. Me enteré por la presidenta Vivian que Luminary ya había trabajado en Estados Unidos antes. En realidad no es un trabajo de alto nivel. Estudié allí durante unos años y por cierto encontré un trabajo. Le respondí con cortesía. Llevo mucho tiempo trabajando en este sector. He aprendido a tratar con la gente y siempre puedo entender lo que significan las miradas de los hombres sobre mí. Por ejemplo, este hombre probablemente no tenía nada bueno que decir. Como era de esperar. El hombre se burló. El ambiente actual en China es bastante malo. A muchas chicas jóvenes les gusta acostarse con hombres negros o blancos. Luminary estaba en una buena posición. ¿Por qué no buscó uno y se quedó en los Estados Unidos? Este tipo de comentarios repugnantes realmente me dieron mucho asco. Parece que independientemente de su estatus, muchos hombres tienen una especie de complejo de inferioridad sexual al estilo chino. Pero es poco probable que estos hombres lo admitan y, en cambio, hacen comentarios sarcásticos para ocultar su inferioridad. Estaba pensando cómo responder con el tono y la actitud adecuados cuando la persona que estaba a mi lado dijo con ligereza: «Señor G, parece que le falta algo». Me sorprendí y miré a Thorne. Estaba apoyado perezosamente en la silla. Sonriendo sin contemplaciones. Si no puedes hacerlo. No uses el ambiente como excusa. ¿Insinuarte sobre chicas jóvenes te hace sentir capaz? Después de decir eso, se puso de pie. Bajó un poco la cabeza y se arremangó las mangas. No es decente. Es común que los hombres hablen obscenamente después de beber. Y los hombres en la mesa estaban acostumbrados a imitarlo riendo. El repentino arrebato de Thorne los tomó por sorpresa. No se atrevieron a decir palabra y se levantaron a toda prisa,
tratando de apaciguarlo. Él dio pasos para irse. Cuando pasó por detrás de mí y vio que no me movía, alzó la voz con cara fría: «¿No te vas?». Me quedé un poco aturdido. Y mi cuerpo reaccionó como de costumbre. Me levanté y lo seguí. Thorne era frío y orgulloso y no le gustaba hablar cuando era joven. Ahora está más estable y tiene pensamientos más profundos. No es el tipo de persona a la que le gusta meterse en los asuntos de los demás. Incluso si la otra persona es extremadamente repugnante. Él simplemente observaba con indiferencia cómo provocabas tu propia caída. Su feroz arrebato de hoy no solo sorprendió y asustó a los demás, sino que también me impactó a mí. Después de salir del restaurante, Thorne no se subió al coche y se fue directamente. Se quedó fumando al costado de la carretera. Lo observé en silencio. De vez en cuando, sintiendo mi obsesión, pasaba un vehículo por la carretera y las luces le iluminaban el rostro. Parpadeando intermitentemente. Su perfil parecía un largometraje mudo filmado en una película. Guapo y encantador. ¿Por qué estás tan enojado? Había una leve expectativa en mi corazón. Thorne se cruzó de brazos con una mano. Todavía enojado. Los que no saben nada mejor. Quizás por la encantadora brisa nocturna, me puse inquieto. Presidente Thorne. Si me protege así, tendré una idea equivocada. Intenté utilizar un tono de broma para ocultar mi cautelosa indagación. Thorne entrecerró los ojos y me miró con indiferencia. Su expresión parecía dar a entender que había visto a través de mí, pero no me había descubierto. En cambio, preguntó con interés: ¿qué clase de idea equivocada? Apuesto a que estás enamorado de mí. Intenté sonreír con naturalidad, medio en serio y medio en broma. Las cejas y los ojos de Thorne mostraban una leve sonrisa. Fumaba y no me contestaba. Estaba tranquilo y sereno. Sabía claramente que lo estaba poniendo a prueba. Pero deliberadamente me impedían obtener una respuesta, lo que me hacía sentir picazón. Bajé la cabeza y me ridiculicé en secreto: lumbrera. ¿En qué sueñas despierto? Solo te estás avergonzando a ti mismo. Después de 2 o 3 minutos de silencio, Thorne dijo tranquilamente: ¿Tienes novio? Lo miré, tratando de averiguar si había algún significado especial detrás de su repentina pregunta. Pero su tono y expresión eran demasiado tranquilos. Como si estuviera preguntando casualmente. ¿Qué? Si digo ahora, del presidente Thorne presentarme uno. Oculté en silencio esos pensamientos inapropiados. Puedo considerarlo. Me burlé. El presidente Thorne es realmente una persona de buen corazón. No solo me ayudaste a refutar a esa persona, sino que también quieres ayudarme con mis asuntos de toda la vida. Thorne tiró la ceniza. Siempre soy amable con mi propia gente. Mi propia gente. Su descripción de nuestra relación era razonable tanto emocional como racionalmente. Pero cuando las palabras salieron de su boca, había un significado un tanto ambiguo que no estaba del todo claro. Odiaba adivinar sus pensamientos y me enojé un poco. El presidente Thorne tiene un estatus noble. ¿Cómo podría atreverme a escalar tan alto? Durante años he trabajado duro para estudiar y trabajar. Aprovechar cada oportunidad para ser mejor. Solo para que el día que lo vuelva a encontrar, tenga la suficiente confianza para pararme frente a él y decírselo. Thorne, el rumbo cumplió mi obsesión. Sin ti, aún puedo vivir una buena vida. Pero cuando realmente nos volvimos a encontrar, él seguía siendo alguien a quien admirar. Thorne miró la transitada calle. ¿Me odias? Los agravios acumulados a lo largo de los años se encendieron instantáneamente y se irritaron aún más por su tono despreocupado. ¿Por qué debería odiarte? Me burlé. No siendo sincero. Ahora que lo pienso, debería darle las gracias al presidente Thorne. Sin su frialdad de entonces. Habría sido difícil para mí estar donde estoy hoy. ¿Cómo podría odiarlo? Una vez apoyó mi mundo. A lo largo de los años. Guardo rencor en mi corazón y cada vez que pienso en él siento emociones encontradas. No me odias. Thorne era agudo. Entonces solo estás de mal humor.
No esperaba que el presidente Thorne fuera tan gracioso. No quería admitirlo cuando era joven. Parecía suave y gentil, pero en realidad, en el fondo, era más terco que nadie. Cuando Thorne me envió al extranjero, lloré y armé un escándalo, pero fue en vano. Finalmente me di cuenta de que Thorne estaba realmente decidido a no volver a verme. Poco a poco me fui quedando callado. Apreté los dientes en secreto. Y tomé una decisión: siempre y cuando Thorne viniera a recogerme, lo perdonaría. De lo contrario, habiendo cumplido mi deber, aunque muriese en un país extranjero, no iría a suplicarle. No vino en el primer mes. Ni en el tercer mes. Medio año. O un año. No lo esperé. Apenas se comunicó conmigo. Los pocos correos electrónicos que me enviaba cada año tenían apenas unas pocas líneas. Todos hablaban de remesas, sin excepción. Me interrumpió para que no pudiera pensar en él. Pero no dejó de ayudarme económicamente. La vida era muy dura en ese momento. Pero pude apretar los dientes y preferí trabajar a tiempo parcial y hacer trabajos ocasionales antes que recibir un solo centavo que él me enviaba. No nací con un carácter duro. Es porque estuve con él mucho tiempo que poco a poco me fui pareciendo a él. Con carácter. Al final, Thorne no discutió conmigo y se limitó a sonreír sin decir nada. Siempre era así cuando discutía con él. Por más enfadada que estuviera, era como golpear un algodón cuando se trataba de él, sin ningún efecto. Adiós, señor presidente Thorne. Vivian y Jed me habían estado esperando junto al coche durante un rato. Thorne asintió levemente y no me miró. En el camino de regreso, Vivian me miró varias veces. Como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Presidenta Vivian. ¿Qué quiere preguntar? Tomé la iniciativa de sacar el tema. Vivian se sacudió el pelo largo para disimular su vergüenza. ¿De verdad eres la hermana de Thorne? Las mujeres son sensibles. Probablemente percibió algo extraño. Al ver que estaba pensando y no respondí, Vivian explica suavemente: escuché de Jed que eres la hermana de Thorne. Así que reservé deliberadamente el asiento junto a él para ti en la cena. No pude evitar sentirme desconcertado. Incluso aunque Vivian y Thorne no estén realmente en una relación. Se conocen desde hace más de 10 años. ¿Thorne nunca le ha mencionado que tiene una hermana? Ustedes dos. Vivian dudó. ¿Sois hermanos de sangre? Sabía que ella me estaba indagando. Con su naturaleza astuta. Si yo daba una respuesta, seguramente lo pensaría más. Jed, que conducía, me miró por el espejo retrovisor y me dijo que me ayudara. Oh. Hermana, me dijo que... Ya que dicen que son hermanos, ¿qué tiene de extraño? ¿Por qué no le preguntas a Thorne? La cara de Vivian se puso un poco fea. Se giró para mirar por la ventana y dejó de hablar. Tenía el presentimiento de que esa mujer había desarrollado hostilidad hacia mí. Jed primero envió a Vivian a casa y luego me dejó abajo, apoyado contra la puerta del auto. Me preguntó. Luminaria. Yo también tengo mucha curiosidad. ¿Qué? Tú y Thorne no parecen hermanos. Bajé la mirada y me miré los dedos de los pies. Luego le pregunté con una sonrisa. ¿Y entonces cómo nos vemos? Jed se metió las manos en los bolsillos y pensó seriamente durante un rato. Como una pareja peleándose. Ya era de madrugada. Me di vueltas en la cama sin poder dormir. Pensé una y otra vez en las palabras de Jed. Como una pareja. Me quedé mirando el techo en la oscuridad. Mi mente se llenó de emociones complejas. Un poco de burla. Y aún así no pude evitar que mi corazón se acelerara. El lunes, Vivian me llamó a su oficina y me arrojó un documento. Luminaria. El cliente con el que negociaste la semana pasada ahora se niega a firmar el contrato. Bajé la cabeza y hojeé el documento. ¿Cuál es el motivo? Me ha llamado la atención este cliente. Ya había ultimado todos los detalles de la colaboración conmigo y estaba muy satisfecho. ¿Por qué cambió de opinión de repente? Razón. Vivian se rió. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa.
¿No debería ser tú quien me lo dijera? Sentí que venía con malas intenciones y me lo explicó. No estoy a cargo de los asuntos de la firma del contrato. Así que recién me enteré de esto. La expresión de Vivian era de disgusto. Lo dices con tanta naturalidad, como si quisieras quitarte toda la responsabilidad. Presidenta Vivian. Dejé el documento sin expresión alguna. Si tienes algo que decir, por favor, sé sincero. Hoy firmó un contrato con boda. Mis pupilas se dilataron un poco. Me sorprendió. Aún así, no me sorprende. Conseguir clientes es algo que puedo hacer. Y boda también puede hacerlo. Luminaria. Espina. El jefe de boda. Es tu hermano. ¿Verdad? Vivian bajó la cabeza para acomodarse el broche en el pecho. Me pareció gracioso. ¿Está usted sugiriendo, presidenta Vivian, que use sus recursos para desviar secretamente al cliente hacia boda? No es imposible. Vivian dijo en tono sarcástico. Después de todo, no todo el mundo tiene un límite. Sabía que estaba haciendo insinuaciones. Parece que por muy inteligente y capaz que sea una mujer en los negocios, puede llegar a confundirse cuando se trata de emociones. Presidenta Vivian. Si puedo arrebatarle el negocio a boda, ¿por qué boda no puede arrebatarme el mío? No quise discutir con ella y le dije claramente lo que pensaba. A esto se le llama reciprocidad. El rostro de Vivian se puso sombrío. Abrió la boca. Luego se tragó lo que iba a decir. Si no hay nada más, volveré a trabajar. Justo cuando llegué a la puerta, la voz de Vivian me persiguió. Luminari. ¿No crees que es despreciable tener sentimientos inapropiados por tu propio hermano? Me quedé helada. Mi mano en el pomo de la puerta. El tono de Vivian era muy seguro. Parecía que no solo sospechaba, sino que ya sabía de mi pasado con Thorne. ¿Quién te dijo eso?, pregunté en lugar de responder. Vivian se puso de pie. Sus dedos apoyaron ligeramente la mesa. Se burló. Tu persistente enredo con él le está causando muchos problemas. Era Thorne. Sentí como si un cuchillo me cortara el corazón en un instante. No importaba lo turbulento que estuviera. Me negué a mostrar ninguna emoción en mi rostro. Presidenta Vivian. Este es un asunto personal mío y no tiene nada que ver con usted. Un empleado con capacidad pero sin moral no es bienvenido en tu puesto. Vivian frunció los labios. Me miró como si fuera basura apestosa. Jaja. No soy el tipo de persona que se traga los insultos y se va. Además, Jet ha sido amable conmigo. Fue él quien me invitó con insistencia a unirme a ustedes. Vivian no tiene ninguna posibilidad de hacerme ir. Esperé unos días, pero no recibí ninguna noticia de que me despidieran. En cambio, Vivian me puso las cosas difíciles varias veces. Después de eso sucedió varias veces. Mis compañeros se dieron cuenta de que Vivian y yo no nos llevábamos bien. No sé quién le filtró esta noticia a Jet. El viernes. Llegó a la empresa temprano por la mañana y fue directo a la oficina de Vivian. Un colega que fue a entregarle documentos a Vivian regresó y dijo, el joven jefe está discutiendo con la presidenta Vivian. No sentí placer al escuchar esto, sino que me sentí sumamente molesto. Las palabras de Vivian. Está muy preocupado. Eran como una frase de una película. Reproduciéndose constantemente en mi mente. Después de unos días me sentí un poco sin aliento. Entonces cuando Jet me invitó a tomar algo después del trabajo, rara vez acepté. Él sabía que no me gustaba estar en lugares ruidosos. Entonces, pensativo, encontró un club privado con un estilo agradable junto al río. Una voz de mujer cantaba suavemente en el viejo tocadiscos. Jet estaba de mal humor y bebía alcohol como si fuera agua. Una taza tras otra. Tenía el ceño fruncido y parecía muy triste. Ya no lo aguanto más. Vamos, bebe menos. Luminaria. Lo siento. Se pasó la mano por el pelo con frustración. Pensé que Vivian siempre era estricta al separar los asuntos públicos de los privados y que no te causaría problemas en el trabajo. Estaba acostumbrada a esas cosas y dije con inferencia, no es nada.
No tienes por qué preocuparte. ¿Cómo podría no preocuparme? Eres tan excepcional. Si no me aferro a ti con fuerza. Soy estúpido. Bajé la cabeza para beber. No respondí. Jet levantó sus grandes cejas y dijo de manera coqueta, si no supiera qué tipo de persona soy, te habría perseguido hace mucho tiempo. ¿Cómo pude dejar que te obsesionaras tanto con esa espina de la bolsa? Ven aquí. Sonreí y le hice señas para que se acercara. Te contaré un secreto. Jet se mostró escéptico. Se inclinó sobre la mesa y acercó la cabeza. ¿Qué secreto? Con un ruido sordo. Le di una palmada en la nuca. Luminari. Jet gritó de dolor. Agarrándole la cabeza y mirándome fijamente. Entrecerré los ojos y sonreí con los labios. Y te advertí palabra por palabra. Si te atreves a volver a mencionarme esa espina de escoria, ten cuidado o me enojaré contigo. Tan pronto como terminé de hablar, vi a Jet levantar las cejas con una mirada traviesa y reírse maliciosamente. Giré la cabeza con retraso. Las luces de tonos fríos estaban ligeramente tenues. Un hombre alto y erguido se acercaba a grandes zancadas. Parecía que había oído algo y se detuvo un momento. Por casualidad, me encontré con sus ojos negros como el azabache. Y nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había forma de que me sintiera culpable. Lo miré fijamente sonriendo y saludándolo. Presidente Thorne. ¡Qué coincidencia! De hecho, dejó escapar un suspiro de extrañeza. Vaya coincidencia. Thorne frunció los labios. Exactamente. Jet hizo todo lo posible por contener la risa. Presidente Thorne, no se enoje. Cabrón, es solo un término cariñoso. Entonces te lo daré. Thorne miró a Jet. Este último rápidamente sopesó su mano para rechazarlo. No, no. Creo que el término se adapta mejor al temperamento del presidente Thorne. Un viento frío me azotó. Esa era la mirada de Thorne. Cuando lo miré de nuevo, él ya había dado un paso adelante. Vuelvo enseguida. Vi que su espalda desaparecía por una puerta. Saludé a Jet y lo seguí. Quería hablar con Thorne urgentemente. Señorita, el rumbo cumplió mi deseo. Esta área en la parte de atrás es privada. Un hombre que estaba junto a la puerta me impidió el paso. Solo pude alzar la voz. Presidente Thorne. Thorne, que ya había entrado en el pasillo, se detuvo. La dejé entrar. Caminó hacia adelante solo, ignorándome como si yo fuera el aire. Hermano, esta dirección realmente funcionó. Thorne se detuvo en seco. Giró ligeramente la cabeza para mirarme de reojo. ¿Aún sabes que soy tu hermano? Levantó un poco el tono de voz. Con un dejo de ira oculta. Por supuesto que lo sé, pero también desearía que no lo fueras. Frunció los labios. Y por un extraño instante sus cejas se relajaron. El viento entró por la ventana que tenía detrás. Siseando. Recogí el pelo que había quedado alborotado y oculté mi soledad. Hermano. Hazme un favor, ¿quieres? Llámame hermano cuando necesites algo. Thorne me miró fijamente en ese momento. Levantó el rabillo del ojo. ¿Y me llamas cabrón cuando no lo haces? Se estaba burlando de mí como solía hacerlo. Como si no hubiera una brecha de 8 años entre nosotros. Y no hubo amor tácito por mi parte. Lo entendí. Ya que él no pudo corresponder a mi amor. Él simplemente hizo como si nada hubiera pasado y trató de restarle importancia. Estaba haciendo todo lo posible para que nuestra relación volviera al principio. Yo estaba atónita. Sí, y yo también. Todos estos años. Había sido yo solo actuando en un espectáculo unipersonal. Yo me había enfadado obstinadamente con él, pero en realidad hacía tiempo que se mostraba indiferente. Era hora de afrontar la realidad con honestidad y dejarlo ir. El presidente Ivian dijo que mi agrado por ti es despreciable y que siempre te ha preocupado eso. Como si de repente perdiera toda mi fuerza. Sonreí débilmente. Lo siento. Era joven e ingenua en ese entonces.
La expresión de Thorne cambió. Luminaria. Déjame terminar primero. Lo interrumpí. Vine aquí solo para decirte que mantengas a tu mujer bajo control y que no me moleste. Mi mujer. Thorne se rió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Solo frialdad. ¿Quién lo había dicho? Mi corazón se había roto una y otra vez. Y ya no pude escuchar más lo que me decía. Hermano, en verdad te he estado esperando durante 8 años. Miré de reojo al vacío. Nunca llegaste. Solo quería saber cuál sería tu reacción si apareciera frente a ti. Así que ya estoy de vuelta. Thorne me lo pidió. ¿Qué tipo de reacción esperabas? Sí, soy Getis. ¿Qué tipo de reacción esperaba? Cuando el avión aterrizó. Seguía pensando que mientras me diera un abrazo, todavía podría amarlo con todo mi coraje. Pero él permaneció distante y frío como un extraño. Me costó hablar y negué con la cabeza. Ya no importa. Thorne extendió la mano para tirar de su corbata. Su rostro mostraba signos de inquietud. Hermano. Sonreí débilmente. Ya no estaré enojado contigo. Sigues siendo mi hermano. Siempre lo será. Murmuré una frase más. No te esperaré más. Su mente estaba despejada y naturalmente Hadin suspiró profundamente. Entendió lo que quise decir. Esos intensos sentimientos de amor que habían estado ocultos durante tantos años y que nunca habían visto la luz del día, finalmente los dejé ir. Siguió la trayectoria que le había marcado el destino y desapareció sin dejar rastro. Cuando me fui, Thorne seguía allí de pie, en el largo y apartado pasillo. Había luces tenues dispersas. Miró fijamente la oscuridad. Sus ojos se volvieron inescrutables. ¿Se sintió aliviado? ¿O también hubo una sensación de pérdida? No tenía intención de ahondar más en el tema. Así que me fui. Después de confesarle todo esa noche. De repente el sentimiento reprimido en mi corazón se disipó silenciosamente. Los años de tormento y sufrimiento interior se fueron con calma. Ya no pensé en oponerme a Thorne para atraer su atención. Y mi eficiencia laboral aumentó rápidamente. Jeff estaba muy contento y gritó que me ascendería. Ya lo he decidido. Después del año nuevo te dejaré ocupar el puesto de mi hermana. ¿Dejó su trabajo? Me sorprendió un poco. No me extraña que no haya visto a Vivian en la empresa últimamente. Sí. Ya lo ha hablado con mi padre. Ella se encargará de la sucursal europea después del año nuevo. Mientras Head decía esto, me miró significativamente. ¿Qué quieres decir? Head no pudo explicarlo bien. Siempre siento que esto tiene algo que ver con Thorne. Cuando se menciona su nombre. Estaba bastante tranquilo. Pero después no quiero saberlo. Head me evaluó y al ver que realmente no estaba dispuesto a escuchar, se dio por vencido. Esa noche, cuando estaba profundamente dormido, Head vino a tocar a mi puerta. Abrí la puerta y él estaba apoyado contra la pared junto a la puerta con una mano. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia adelante. De repente me encontré cara a cara con él a corta distancia. La luz en el vestíbulo de entrada era débil. Y me quedé atónita al encontrar las trágicas cicatrices en su hermoso rostro. Las cuencas de sus ojos estaban moradas y azules. Sus mejillas estaban hinchadas. Y sus ojos de flor de durazno, habitualmente extravagantes, se quedaron boquiabiertos en ese momento. Era solo una palabra: miserable. ¿Qué te pasó? Lo arrastré hacia la zona iluminada del vestíbulo de entrada. Head se encogió de hombros y aulló. Mi pequeño antepasado. Duele. Solté rápidamente su brazo y me giré para buscar el botiquín de primeros auxilios. ¿Con quién peleaste? Teniendo en cuenta los antecedentes familiares y la personalidad de Head, la gente común no se atrevería a pelear con él. Si lo golpearon así, la otra parte probablemente tampoco era una persona tranquila. Nada. Head se tocó la nariz alta. Peleé con un amigo algunas veces. No está mucho mejor que yo. Siéntate. Te daré un poco de medicina.
Het abrió sus largas piernas y se sentó tranquilamente en la mesa de café. No quería discutir con él, así que mojé un hisopo de algodón en la loción para quitar moretones y le limpié la herida en la esquina del ojo con suavidad. Suavemente. Al ver su expresión de mueca, me sentí enojada e impotente. Si tienes la capacidad de luchar, entonces aguanta. Gruñó y gimió. Aunque no estaba convencido, no se atrevió a resistirse. En plena noche. Con todos los sonidos silenciados, bajé la cabeza y miré a Edison con el rabillo del ojo. De repente Het se quedó callado y me miró aturdido. Valía la pena reflexionar sobre esa mirada. Cierra los ojos. Het pareció despertarse un poco al instante y cerró los ojos avergonzado. Una voz apagada salió de su garganta. Realmente no entiendo. Eres una chica muy agradable. ¿Cómo pudo Thorn dejarte ir? Mi mano se detuvo. ¿La persona con la que peleaste era Thorn? Me di cuenta de que había dejado salir al gato de la bolsa. Het tiró de la comisura de su boca a regañadientes y sonrió con tristeza. Mira mi boca. ¿Cómo está herido?, espeté casi al instante. En cuanto dije esas palabras, sentí que me había apresurado. No te preocupes. Él tampoco fue amable conmigo. Het intentó consolarme. Luego apretó los dientes y dijo. Ese tipo también guardaba rencor. Casualmente me encontré con sus disparos. Yo fui el que se llevó la peor parte. Seguí aplicándole la medicina en silencio. Het me miró a la cara. Y por alguna razón. Se escondió a un lado. Ya no lo necesito. Estará bien en unos días. Como quieras. Bajé la cabeza para ordenar el botiquín de primeros auxilios. Het se desplomó en el sofá y preguntó irritado. Solo quiero saber qué tiene de bueno Thorn. ¿Por qué tú y mi hermana están tan enamoradas de él? Más o menos adiviné la razón por la que Het fue a pelear con Thorn. La repentina solicitud de Vivian para una transferencia al extranjero estaba relacionada con Thorn. No sabía qué había pasado entre ellos. A juzgar por la forma en que Het fue a ajustar cuentas con Thorn, probablemente fue algo serio. Deberías preguntarle eso a tu hermana. No tiene sentido preguntar. Thorn dijo que mi hermana lo ayudó hace más de 10 años. A lo largo de los años. Él solo se llevaba bien con mi hermana como amigo. No podía controlar los sentimientos de mi hermana. Mi corazón no pudo evitar temblar. Me mordí el labio ligeramente y no respondí. En sus palabras, él nunca se ha pasado de la raya. ¿Qué tienen que ver los sentimientos de los demás con él? Cuando Het dijo esto, estaba tan enojado que se rascó la cabeza. Lo que dijo es correcto. Pero siento que no está bien. Es tan cruel. ¿Qué demonios habrá poseído a mi hermana? Al ver eso guardé silencio. Me miró fijamente y me preguntó, sin mencionar a mi hermana. Solo habla de ti. ¿Qué encanto tiene que te hace dejar que muera por él durante tantos años? Lo miré con extrañeza. Luego miré lentamente por la ventana. Hubo un largo silencio. Vamos, di algo. Het estaba impaciente y gritó. El ventanal del suelo al techo reflejaba las luces del cielo de la ciudad, de un modo onírico y borroso, lo que hacía difícil distinguir entre realidad e ilusión. Mis ojos se desenfocaron. Una niña sin padres. Sola e indefensa. El camino que ha recorrido. El paisaje que ha visto. Solo él estaba dispuesto a escuchar. Sus alegrías, sus penas y los pensamientos que la hacían feliz o melancólica. Él los comprendía a todos. En su vida solitaria y amarga, como una mala hierba silvestre, él trajo un rayo de luz. Sonreí y miré a Het. ¿Cómo podía esa chica no amarlo? A la mayoría de la gente de este mundo le gusta Het. Siempre pienso que soy demasiado perseverante y humilde. Obviamente tengo dudas sobre por qué y suspiro. Han pasado tantos años. Y esa persona sigue sin demostrarme ningún afecto. Aún así, me niego obstinadamente a dejarla ir. Realmente es buscarse problemas. Pero tú no eres yo. ¿Cómo sabes entonces cuál es mi felicidad? En este mundo la gente va y viene.
Lo cual es algo normal. Siempre he tenido la mente abierta. Solo Thorne es la obsesión grabada en mis huesos. Puedo permanecer en silencio, pero no me atrevo a olvidar. Head me miró con los ojos bajos. Después de un rato, suspiró. Estás aturdido por quedar atrapado por Thorne en esta vida. Incliné la cabeza con una sonrisa relajada y gentil en mi rostro. No necesariamente. El amor es amor. Pero eso no significa que yo tenga que recibirlo. De hecho, me sentí un poco más aliviada. Ese sentimiento insistente se fue desvaneciendo poco a poco. Estarás sola por el resto de tu vida. Head retrajo sus largas piernas y se puso de pie con voz temblorosa. Escúchame. No vayas a lastimar a otros hombres inocentes. Thorne es la respuesta perfecta en tu corazón para siempre. No lo negué. Fruncí los labios. Sonrió y soltó una palabra: lárgate. Está bien. Él habitualmente levantaba las cejas y esbozaba una sonrisa maliciosa. Luego inmediatamente hizo una mueca de dolor mientras se tiraba de la herida. Después de que Head se fue, no podía dormirme de ninguna manera. Había un poco de preocupación en mi corazón. Muy débil. Pero todavía seguía dando vueltas en mi corazón. Permanecía. Al día siguiente en el trabajo. Estaba aturdido. Logré aguantar hasta el final del día. En el camino de regreso. Al final no pude evitarlo y di la vuelta con el coche para ir a la antigua mansión de la familia de Thorne. No sabía mucho sobre Thorne en esos años. Solo me enteré por Head de que más tarde había vuelto y había comprado la antigua mansión de la familia de Thorne por 10 veces el precio. Llamé al timbre, pero nadie respondió durante un buen rato. Intenté introducir una serie de contraseñas y me sorprendió oír un pitido y el sonido de la puerta al abrirse. Todavía era la contraseña de la cerradura de la puerta de entonces. Por un momento casi tuve la ilusión de que él realmente esperaba que yo volviera. Tiré de la comisura de mi boca en señal de autodesprecio. Thorne no estaba allí y yo no tuve el coraje de entrar directamente. Cerré la puerta de nuevo y me quedé afuera esperando. Esperé tanto que me apoyé en la pared y me entró sueño. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché débilmente el sonido de un coche. Abrí los ojos y Thorne estaba de pie frente a mí. Llevaba el abrigo sobre el brazo. Y parecía cansado. Debería haber regresado de algún evento social y estaba un poco borracho. ¿Por qué no entraste cuando regresaste? Frunció el ceño y, con un movimiento muy natural. Póngame el abrigo. La contraseña no ha cambiado. Hacía tanto frío y había esperado tanto tiempo que tenía las extremidades entumecidas. Sentía el ligero olor a tabaco en su abrigo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que seguía siendo la misma contraseña. Oculté cuidadosamente mis pensamientos antes de atreverme a hablar con calma. Lo intenté. De repente se enojó. Y la ira se reflejó en sus ojos. ¿Preferirías quedarte aquí con el viento frío antes que entrar? Me quedé un poco aturdido. Su repentina ira me hizo sentir perdido. Hermano. Fingí estar animada y dije con voz tranquila: tranquilízate, o empezaré a pensar demasiado otra vez. ¿En qué estás pensando? Puede que piense equivocadamente que te preocupas por mí. Le guiñé un ojo juguetonamente. Es una pena que no esté en la industria del entretenimiento. Con esta habilidad para actuar, ¿quién se atrevería a decir que hay una balsa entre Thorne y yo? Thorne estaba a solo un brazo de distancia de mí, pero sus ojos parecían profundos e impredecibles. ¿Cómo sabes que no me preocupo por ti? Su voz, afectada por el alcohol, estaba aún más ronca. Mi corazón tembló. Thorne ya había pasado por mi lado y había entrado. El viento soplaba desde todas las direcciones. Iba y venía. De repente recuperé el sentido. Thorne afirmó ser mi hermano de por vida. Aunque realmente sintiera pena por mí, ¿qué significaba? Entré por la puerta más tarde. Thorne estaba de pie en la sala de estar, donde las luces parpadeaban. Me daba la espalda y se estaba quitando la corbata. En realidad no me trataba como a un extraño.
Empezó a quitarse la camisa justo delante de mí, aunque yo estaba un poco lejos. Aún así pude ver claramente un gran hematoma en su hombro izquierdo. Debió haber sido extremadamente doloroso. Sus movimientos se detuvieron un poco cuando se estaba quitando la ropa. Me mordí el labio ligeramente. Ese tipo, Jet, no se contuvo. Fue realmente revelador para mí ver a dos hombres adultos pelear así. Pude entender el comportamiento de Jet. Sin embargo, Thorne siempre había sido un hombre comedido y tolerante. De hecho, acompañó a Jet en esta tontería. Cuando estaban a punto de quitarle la camisa. Me di la vuelta conscientemente y no me atreví a mirar más. Sírvete algo si quieres beber. Podemos hablar de esto más tarde. Fue directo al baño que había dentro en el primer piso. Me quedé en la zona iluminada de la sala de estar y miré a mi alrededor. La casa había cambiado mucho. Al fin y al cabo, había estado en manos de otros durante más de 10 años, aunque en aquel momento no se veían grietas. No quedaban rastros del pasado. Había llegado a ese lugar. Tal vez era solo un recuerdo. Originalmente había cumplido mi obsesión de buscar el botiquín de primeros auxilios, pero inconscientemente lo había cumplido. Subí al tercer piso. No sé en qué estado de ánimo me encontraba. Abrí de un empujón la puerta del dormitorio en el que vivía cuando era niña. Estaba oscuro y en silencio. Me quedé allí un momento antes de extender la mano para encender la luz. Cuando la luz se encendió, tuve un momento de confusión de memoria. En realidad, se trataba de un estudio. Fue entonces cuando entró en acción mi sentimentalismo. Me enojé un poco. Ni siquiera me guardó la habitación. ¿Es esto lo que debe hacer un hermano? El escritorio estaba limpio. Había una lámpara de escritorio, un cuaderno abierto y un bolígrafo negro presionado sobre el papel blanco. No pude resistirme. Mis dedos se deslizaron por la mesa y con naturalidad, abrí el grueso cuaderno. Con solo una mirada, no pude apartar la vista. 25 de agosto de 2013. El pronóstico del tiempo decía que habría fuertes lluvias en Manhattan. La niña aterrizó y se sentó en el aeropuerto llorando durante casi 4 horas, esperando a que la recogiera y la llevara a casa. No se me ablandó el corazón. 30 de septiembre de 2013. Llegué temprano por la mañana, después de la lluvia. Al amanecer, visité a un antiguo compañero de la escuela. En la biblioteca de la escuela vi a la niña. Había perdido mucho peso y no hablaba mucho. Pero finalmente parece haberse adaptado. 25 de diciembre de 2013. Siguiendo la costumbre local, le preparé un regalo de Navidad y le pedí a una compañera de la escuela que se lo enviara de forma anónima. La niña se negó a aceptarlo, pase lo que pase. Se distanció intencionadamente de la bondad de los demás. No estoy segura de si eso es algo bueno o malo. Pero de alguna manera me sentí un poco aliviada. 2014.3. A la compañera de escuela le enviaron mensajes de que la niña se había caído, y se había caído después de que llegara la primavera. Estaba en el hospital. Me apresuré a ir. Había alguien cuidándola. Eso es bueno. Está dispuesta a hacer nuevos amigos. 20 de agosto de 2014. Estuve pensando mucho en qué regalo de cumpleaños prepararle. Un sayista me recomendó un broche. Decir que era lo más cercano al corazón, pero elegí un collar. Es aún más cercano. Hice que alguien le enviara el regalo. Escuché que la niña lo tiró a la basura con cara fría. Bueno. Eso es algo que ella haría. Todavía está enojada conmigo. 18 de agosto de 2015. Es Nochevieja. Debería ser la época de la cena de Nochevieja en China. La niña estaba ocupada yendo y viniendo en un restaurante de Chinatown. Es incluso más diligente que un hada que ayuda en secreto a un hombre trabajador con las tareas domésticas y el folclore chino. Ella es tan terca que se niega a gastar mi dinero y viene aquí a soportar las dificultades. ¿A quién intenta hacer sentir lástima por ella? Bueno, quien sienta lástima por ella lo sabe. 15 de agosto de 2016. La niña está cada vez más ocupada. Se cortó el pelo y se volvió tan delgada como una vara de bambú. Tiene la piel muy blanca. Camina a paso ligero bajo el sol y su piel se pone roja por las quemaduras solares, pero aún luce saludable.
En un abrir y cerrar de ojos. Han pasado 3 años. El camino que ha recorrido sola. Aparte de estar un poco sola, parece que va bien. 2017.73 Necesito reflexionar. Me retrasaron durante los últimos meses y llegué con decenas de días de retraso. La pequeña se incorporó con éxito a una importante empresa de valores de Wall Street. Estoy muy orgulloso. Ya sabes, cuando era adolescente tenía un pequeño deseo de entrar en esta empresa y probar suerte si en el futuro estudiaba en el extranjero. Pero yo no lo logré. La niña lo había logrado antes que yo. 20 de agosto de 2018 cuando la niña se mudó. Ese tipo Jed es muy atento. Sus pensamientos son tan obvios que ni siquiera puede ocultarlos. Afortunadamente no han cumplido mi interior. La niña tiene la mente clara y le corta la oportunidad a ese tipo de acercarse a ella. Es el hermano menor de Vivian. Me ocuparé de él hasta cierto punto. Así que me siento bastante aliviado. 12 de junio de 2019 la niña fue ascendida. Llevaba un traje elegante. Parece bastante profesional cuando regaña a la gente. Realmente ha crecido. Solía ser una pequeña llorona que hablaba suavemente. De todos modos, no había cumplido mi obsesión. Mi chica siempre ha sido sobresaliente. Pasé rápidamente al final. Y yo ya estaba llorando. No podía soportar mirar de cerca. Cada palabra era como un dolor ardiente en mi corazón y pulmones. De 2013 a 2021. Viajó de ida y vuelta a Estados Unidos más de una docena de veces al año, dejando registros fragmentados. Todo sobre cosas triviales mías. Se detuvo abruptamente en marzo de este año. Regresé a China en mayo. En el lugar donde dejó de escribir a finales de marzo, había varias marcas de enlace en el papel blanco sin ninguna palabra. Debió haber pensado en ello varias veces, pero finalmente permaneció en silencio. Esta persona encerró todo lo que me rodea en esta pequeña habitación. Está llena de sus luchas y tormentos. Cuando pasé a la página del título, no pude contener más mis sollozos. Las palabras que parecieron traspasar el papel se leían desoladas y tolerantes. Luminaria. Eres mi amor que nunca podré mostrar a los demás. La habitación tuya. Me mudé. Una voz ronca se escuchó detrás de mí. Luego se detuvo de repente. Le di la espalda. Me sequé las lágrimas a toda prisa y luego me di la vuelta. Los ojos de Thorne estaban fijos en el cuaderno que estaba sobre la mesa. Descubrió que yo había echado un vistazo a su secreto. La noche acababa de empezar, pero allí reinaba la tranquilidad. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Sin decir una palabra. Sobre aquellos 8 años. Lo que recuerdo con más claridad es la sensación constante de angustia que sentía al pedir una respuesta. Thorne. ¿De verdad no me quería en absoluto? Sin contar el cariño familiar. ¿Alguna vez me quiso un poco? Pensando en su rostro frío y en la bofetada que me dio, le negué su cariño una y otra vez. De pronto tuve la respuesta. No me atreví a precipitarme hacia él tan imprudentemente como antes. Hermano. Mi voz salió ronca y entrecortada. Lo siento. Thorne abrió ligeramente los labios. Tonta, me sentí muy incómoda. Tenía mucho que decir, pero descubrí que no había nada que decir. Finalmente me dirigí a Feldlaya. No me atreví a preguntar nada y cambié de tema rápidamente. Estaba buscando el botiquín de primeros auxilios. ¿Dónde está? Thorne me miró por un rato. Parecía que también tenía la intención de evitar esos temas. Y respondió. En el lugar original. Pensé un rato antes de recordar a dónde se refería. Iré a buscarlo. Me acerqué a él y salí. Mi voz sonó apagada. Baja y espérame. Incluso después de haber caminado una buena distancia, todavía podía sentir su mirada pesada en mi espalda, con un toque un tanto ardiente. No me atreví a detenerme ni un momento y aceleré el paso. Cuando cogí el botiquín y bajé las escaleras, Thorne ya me estaba esperando en la sala de estar. Había bebido un poco de vino y estaba recostado en el sofá. Fingía estar dormido con los ojos cerrados.
Sus cejas estaban teñidas con un poco de cansancio. En la noche flotante. Tenía una especie de mirada tranquila y pacífica que hacía que la gente no pudiera molestarlo. Dejé suavemente el botiquín de primeros auxilios en mi mano. «Quítate la ropa». En cuanto dije eso me di cuenta de que algo andaba mal. Mi mano, que estaba hurgando en el botiquín, se quedó congelada. Thorne abrió los ojos. Había finas manchas rojas en sus ojos. Me miró brevemente. No dijo nada. Giró el hombro hacia mí y se desabrochó el culo para dejarme expuesta la mitad del hombro. No soy nuevo en aplicarle medicamentos, pero esta noche mis manos no pudieron evitar temblar un poco. Se dio cuenta y dijo lentamente: «Te has vuelto oxidado. Si no lo mencionaste. Muchas cosas podrían haber sido ocultadas por mí. Desde que comenzó la conversación, tuve el deseo de sacar a relucir los viejos asuntos». «Sí. Han pasado demasiados años». Me quedé mirando la herida en su hombro y pregunté con tono despectivo: «Fuiste a verme, pero ¿por qué no querías que lo supiera?» «En realidad, lo estoy pensando. Esta pregunta no tiene mucho valor. Simplemente no quería darme falsas esperanzas, así que no quiso presentarse. Aunque supiera que él viene a verme a menudo, ¿qué podría hacer? ¿Abrazarlo y llorar? ¿Y luego rogarle que me lleve a casa? Si así fuera, me daría miedo arruinar ambas cosas. No obtendría su respuesta y no podría encender una buena vida para llegar a donde estoy hoy. Él es más racional que yo. Si no pudiera amarme, entonces él cumpliría mi futuro. Las personas necesitan un camino con luz para seguir adelante. Yo sé la respuesta. Sin esperar su respuesta, retiré mi mano. Todo listo. Thorne se vistió, se inclinó hacia mí de costado y tomó un cigarrillo de la mesa. Eras demasiado joven en ese entonces. Se encendió una llama. El cigarrillo se encendió y luego se apagó. De sus labios salía un humo blanco. Entrecerró los ojos ante el humo blanco. Sin mirarme. Pero mirando vagamente hacia el lugar donde las luces eran tenues, el único hombre en tu mundo era yo. Así que fue fácil tener una ilusión. Pensé que si veía un mundo más grande y conocía a más gente en el futuro, podría volverme sobrio. La puerta que daba al patio estaba entreabierta. Ling entró por la rendija de la puerta. Su rostro estaba oculto en la noche. Tranquilo y profundo. Tenía miedo de que te arrepintieras y me odiaras. Cruzó las piernas y se reclinó. Todavía sin mirarme. Una vez que esa capa de papel se rompe en algunas relaciones, es difícil volver atrás. Mis ojos se estaban volviendo amargos otra vez. Bajé la cabeza y me quedé mirando fijamente las puntas de los dedos sobre mis piernas. Sin decir una palabra. Tal vez como mucha gente. Tenía cosas escondidas en el corazón. Y solo cuando estaba borracho abría una grieta. Con el deseo de confesarse. Lo que salió a la luz fueron todos los pensamientos no expresados que nadie conocía. El día que mi padre se suicidó. De repente comenzó a hablar sobre este suceso pasado. Entonces se detuvo rápidamente y dio una calada profunda al cigarrillo. El tabaco le quemó el corazón y los pulmones. Su voz se volvió aún más oscura. Tuve una premonición. Aunque parecía tranquilo. Sentí un sabor amargo. Hermano, deja de hablar. Después de que el padre de Thorne muriera, nunca más le había mencionado a nadie. Esas cosas tristes grabadas en las venas de la vida no podían mencionarse. Una vez mencionadas, habría un dolor desgarrador. Esa noche él vino a mí y me dijo muchas cosas, dándome instrucciones con mucho cuidado. Él no me escuchó y continuó obstinadamente. No me atreví a interrumpirlo nuevamente. Ya que las palabras habían comenzado. Tenía que haber un final. El humo se elevó y luego se dispersó. Tomó mi mano y me dijo muy seriamente. Luminari es tu hermana. Siempre lo será. Nunca la dejes atrás. Mi visión se volvió blanca. Las lágrimas cayeron una a una sobre el dorso de mi mano. El padre de Thorne era un hombre muy sabio. Ya lo había adivinado después de su partida. No se podía confiar en mi madre.
Tenía miedo de que después de que mi madre me abandonara, Thorne también me dejaría. Así que antes de irse le dejó esta instrucción. Tenía un presentimiento. Supuse que se iba a ir. Así que me quedé afuera de su habitación por un largo rato. Pero por desgracia, en ese momento Thorne bajó la cabeza. La mano que sostenía el cigarrillo tembló ligeramente. A los 15 años era tan inútil que ni siquiera tenía la perseverancia para permanecer despierto toda la noche. Comprendí inmediatamente que se había quedado dormido en la segunda mitad de la noche. El padre de Thorne se fue sin despertarlo. Este asunto se convirtió en una herida en su corazón que nunca podría borrarse. Todos esos años recordé sus palabras, sin importar lo difícil que fuera. No me atreví a dejarte ir de mi lado. Durante el intervalo, cuando terminó de fumar un cigarrillo, levantó los ojos y me miró. Cometí un error una vez. No me atrevo a cometerlo otra vez. Una oleada de lágrimas brotó de mis ojos como una montaña. Me tapé los ojos con fuerza y seguía sintiendo. Lo entendí. Lo entendí todo. Debido a la muerte de su padre, Thorne llevaba más de 10 años cargando con la culpa. Pensaba que todo era culpa suya y estaba atrapado en el remolino de la culpa, sin poder salir de allí. Así que aunque realmente sentía algo por mí, no se atrevió a romper la relación entre nosotros como él dijo. Una vez estuvimos realmente juntos. Nuestro afecto podría desgastarse. Después de la ruptura. Ni siquiera podíamos ser hermanos. Las últimas palabras del padre de Thorne quedaron grabadas en su corazón. Yo era su hermana. Y él nunca podría dejarme atrás en su vida. No se atrevió a ir en contra de eso. Por miedo a defraudar el último deseo de su padre. El viento soplaba, refrescando el aire cálido de la habitación. El frío se introducía silenciosamente. Thorne no se dio cuenta. Aplastó el cigarrillo y extendió la mano para encender otro. La luz parpadeante del fuego le pasó por las cejas. Vi que sus ojos estaban extremadamente rojos. Luminari. Se inclinó y miró hacia el rincón oscuro de la sala de estar. Una nube de humo blanco se arremolinaba alrededor de sus cejas. Murmuró, siempre me has preguntado si te amo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Pero este amor. Su voz se fue haciendo cada vez más baja. Caballo y quebrado. Me hace sentir como un pecador. Esa noche Thorne dejó al descubierto todos los sentimientos ocultos que habían estado enterrados durante años. Al final, solo hubo un silencio interminable. El alcohol había hecho mella. Y estaba verdaderamente cansado. Apoyó la cabeza en mi regazo y se quedó profundamente dormido. En medio de la noche me fui en silencio. Hacia él. Ningún resultado fue el mejor. Sin embargo, las consecuencias de esa noche fueron verdaderamente intensas. Por la mañana todavía no me había recuperado. Tenía la garganta seca y ronca. Y mis ojos estaban hinchados y rojos. Me levanté y le envié un mensaje a Jet pidiéndole permiso. Para mi sorpresa. Él respondió al instante: ¿Qué te pasa? Normalmente. El señor Jet se pasaba toda la noche de fiesta y probablemente ni siquiera sabía cómo era el sol de la mañana. Pero eran apenas las 7 en punto. Y llamó de inmediato. Luminari. ¿Lo estoy viendo bien? ¿Estás pidiendo permiso? Su voz sonaba renovada. A los ojos de Jet, yo era una auténtica adicta al trabajo. Siempre se burlaba de mí. Luminaria. Si estás tan corto de dinero, ¿por qué no me sigues? Te dejaré vivir a mi costa. Sus palabras eran medio serias y medio en broma. Y nunca las tomé en serio. ¿Estás enferma? Hace tiempo que no me escuchas responder. Él sintió que algo andaba mal y dijo ansioso: espera, iré a recogerte. Colgó el teléfono de repente. Me di la vuelta y me quedé mirando el techo, perdida en mis pensamientos. Jet no era una mala persona. Simplemente tenía un carácter salvaje y le encantaba divertirse. Si no hubiera conocido a Thorne al principio, quizás con una mentalidad más inocente, realmente podría haberme dejado seducir por él, pero no hubo dudas. Me arrastró hasta el hospital.
Cuando nos fuimos me pusieron un suero intravenoso. Ya eran más de las 3 de la tarde. Se acercaba el fin del año. Hacía frío. Mis palabras llevaban una brizna de niebla fría mientras decía, ¿tienes un cigarrillo? ¿No has dejado de fumar? Jet me miró fijamente. Me quedé en silencio por un momento. Y dijo. En aquel entonces. Cuando estaba planeando regresar al país. Tenía algunas ideas. Tenía miedo de que a mi hermano le disgustara si me veía fumando. Durante años él no se enteró. En secreto hice cosas que no le gustaban, pero cuando estaba frente a él, no quería que le desagradara. Lo sabía. No querrías entristecer a Turner en lo más mínimo. Jet puso los ojos en blanco. Resopló y dijo, incluso me arrastraste para oponerme a él. Podía ver a través de tus pequeños pensamientos de un vistazo. Sí. Podía verlo todo con claridad. Pero él no pudo responder. Fuma entonces. Mira tu lamentable estado. Jet no soportaba verme así. Metió un cigarrillo entre mis labios y me lo encendió. Y él también encendió uno. En pleno invierno, los dos estábamos sentados en cuclillas al borde de la carretera. Resoplando como un par de idiotas. ¿Qué tipo de estimulación recibiste de Turn?, preguntó Jet. Fingiendo ser casual. Entrecerré los ojos para ver el tráfico que iba y venía por la carretera y dije, ninguno. ¿Estás bromeando? Murmuré en voz baja. Jet. Esta vez sí que me he dejado llevar. Jet giró la cabeza y enarcó las cejas. Me miró y no se perdió ni el más mínimo cambio en mi expresión. Como si intentara determinar la verdad de mis palabras. ¿En serio? Sonreí suavemente. ¿Estás poseído hoy? Las cejas de Jet se fruncieron en una especie de gesto. ¿Qué está pasando? El tráfico en la carretera era interminable. Y gradual. Una capa de niebla blanca cubrió mis ojos, desdibujando el mundo. Mi voz se ahogó mientras hablaba. Lo siento por él. Si hubiera dicho que lo dejaría ir antes, no habría sido sincero. Pero esta vez fue algo sincero. No pude soportarlo. Había un abismo insondable en su corazón al que no podía llegar. Si intentaba hurgar en él sin pensar, solo lo atormentaría más. En realidad, a medias. Lo que dijo Vivian era cierto, aunque no fueran las palabras de Turn. El principio era el mismo. El amor que yo creía profundo y justo era un grillete en su corazón. A medida que se acercaba el fin de año. Terminé todo el trabajo que tenía entre manos antes del año nuevo. Luego, con un suspiro de alivio, fui a presentar mi renuncia a Jet. Recientemente recibí ofertas de algunas universidades a las que siempre quise ir. Planeo ir al extranjero para continuar mis estudios. ¿Tú también estás liderando? Jet se puso de pie emocionado. Luminaria. ¿Crees que mi sueldo es demasiado bajo? No te vayas. Te daré un aumento hasta que estés satisfecha. Vivian iba a ser transferida al extranjero después del año nuevo. Y ahora yo también me iba. Jet no debió haberlo soportado. Eso significaba que sus días despreocupados estaban llegando a su fin. No pude evitar reírme. Por supuesto que no. Me has ayudado a ganar mucho dinero. ¿Y por qué te vas? Ya eres excelente. El aprendizaje es un proceso que nunca termina. Lo convencí con paciencia. No importaba lo disoluto y decepcionante que Jet pareciera a los demás. Él me había ayudado sin reservas durante mis días más oscuros. Recordaría esta amabilidad toda la vida. Jet parecía estar a punto de llorar y me ignoró. Me conocía bien. Una vez decidí irme. Nadie pudo detenerme. En Nochevieja. Fui al cementerio y hablé un rato con el padre de Thorne. Había pasado mucho tiempo y había muchas palabras de agradecimiento. Pero al final, solo quedaron unas cuantas frases con más sollozos. Después de salir del cementerio, conduje sin rumbo por media ciudad. Fui al callejón donde Thorne y yo vivíamos. Por desgracia, afortunadamente lo habían demolido y se habían construido edificios de gran altura. Ya no se podía encontrar el callejón cubierto de musgo.
Todo lo del pasado se despedía en silencio. De nuevo abajo en el apartamento. Me senté en el auto y le envié un mensaje a Thorne diciéndole que estaba a punto de regresar a Manhattan. La fecha de inscripción estaba fijada para mediados de febrero. Contando los días. Tendría que irme unos días después del Año Nuevo. Aunque lo había planeado desde hacía mucho tiempo. A Jed todavía le parecía repentino. Thorne no respondió. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato y escribí la última frase: hermano. Feliz Año Nuevo. Que estés bien y a salvo. Todo lo que había que decir se dijo esa noche. Parecía que no había nada más que decir. Por la noche los faroles rojos a ambos lados de la carretera se encendieron uno a uno. Las sombras de los faroles oscilantes se dispersaron por el suelo. Los niños con ropa nueva pasaban corriendo junto al coche, riendo y jugando con fuegos artificiales. Me quedé fascinado. Cuando el padre de Thorne aún vivía, la familia era muy animada. Cada festival de primavera, me ponía un hermoso vestido y molestaba a Thorne para que me llevara. Me acostaba en su hombro. Mirando los fuegos artificiales. Agitando las manos y los pies. A veces fruncía el ceño y decía: come menos. Si comes más, no podré llevarte. Pero cada vez que me ponía exigente con la comida y me negaba a comer, era él quien me convencía. Más tarde. Nos mudamos a un pequeño callejón. La vida era dura y ya no había fuegos artificiales ni ropa nueva. Durante la sencilla cena de Nochevieja, cuando me veía mirando por la ventana los fuegos artificiales parpadeantes a lo lejos con una expresión desolada, me acariciaba la cabeza y me consolaba. Luminaria. Espera un poco más a tu hermano. Me aseguraré de que vivas una vida que los demás envidien. En ese momento, yo era todavía joven y cuando intenté expresar mis pensamientos, no encontraba las palabras adecuadas. En realidad, quería decirle que no envidiaba a nadie. Mientras lo tuviera, por dura que fuera la vida, estaría orgullosa y agradecida toda mi vida. Hasta el día de hoy, sigo pensando lo mismo. Mientras lo tenga. Incluso la vida más estéril será brillante y colorida. ¡Qué lástima! Parece que para algunas relaciones, decir adiós es la única opción. A la 1 de la mañana, me senté en la alfombra frente al ventanal y abrí una botella de vino tinto. Después de beber un rato, llegó el mensaje de Jed: aunque eres un traidor, te enviaré un gran sobre rojo. Tómalo. Feliz Año Nuevo. Miré el monto de transferencia bastante alto, pero no lo acepté. Le respondí en tono de broma: ¿qué? ¿Tienes miedo de que me muera de hambre en el extranjero? Jed, no te morirás de hambre. Es solo una pequeña muestra de mi agradecimiento. Y lo siento. Estaba un poco desconcertado. ¿Por qué de repente pidió perdón? Antes de que pudiera preguntar. Jed me lo explicó primero, en realidad. La razón por la que Thorne peleó conmigo ese día no fue por mi hermana. Fue por tu culpa. Por mi culpa. Jed, dije algo mal ese día. Le dije que si se atrevía a lastimar a mi hermana, iría a por ti y luego te abandonaría brutalmente. Thorne simplemente explotó. Creo que como Thorne me ha estado protegiendo cuidadosamente durante tantos años, definitivamente no podía tolerar que Jed me hiciera daño. Jed es un sinvergüenza, pero creo que no me haría eso. Se estaba disculpando. Y le respondí con calma: no tienes por qué disculparte. Nunca me has debido nada. En el otro extremo, Jed se quedó en silencio. Cuando sonó el timbre, mis labios apenas tocaban el borde de la taza. No tomé un sorbo, sino que volví a dejarla. No esperaba que fuera Thorne. En la noche silenciosa de la madrugada, él estaba de pie en el pasillo silencioso. Cuando extendió la mano para tocarme la cara, podía percibir el fuerte olor a alcohol que emanaba de él, mezclado con el olor a tabaco. Debía haber estado parado en medio del viento frío. Las yemas de sus dedos estaban frías cuando se posaron en el rabillo del ojo, pero mi corazón pareció arder en un instante con una oleada de calor. ¿Por qué te fuiste aquella noche? Me miró fijamente. Con la mirada baja, escondiendo algún tipo de emoción indescifrable.
La luz sobre mi cabeza me iluminó. Y lentamente bajé la cabeza. No quería complicarte las cosas. Tampoco quería verte sufrir. Ahora que entendía su corazón, ¿cómo podría seguir siendo voluntariosa? No. Se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la mía. Su voz sonó ronca. Me he comprometido conmigo mismo. El viento que soplaba desde el final del pasillo quedó bloqueado detrás de él. E incluso el aire frío circundante pareció calmarse mucho. Me quedé allí aturdido con el corazón palpitando con fuerza, pero mi mente era un caos. Fue solo cuando su aliento claro y frío se acercó que recuperé un poco el sentido. Mi cuerpo estaba fuertemente abrazado por él. Y una sensación de asfixia me golpeó. Pero no me atreví a moverme. Su rostro descansaba sobre mi hombro. Y el cálido aliento mezclado con fuerte alcohol se quedó en mi cuello y mis orejas. Habían pasado muchos años y habíamos pasado por innumerables luchas y dolores, pero ya no estábamos dispuestos a preocuparnos. Solo con un abrazo. Si él quisiera hundirse, yo lo acompañaría hasta el final. Dejé que me abrazara y le pregunté con calma, Thorne, ¿no tienes miedo? Sí. Tengo miedo de que si te vas, no vuelvas jamás. Su voz apagada pasó junto a mi oído. Antes. Fue él quien me envió lejos a la fuerza. Creyendo que seguramente regresaría. Ahora era yo quien quería marcharse. Y quizás la fecha de regreso estaba muy lejana. Luminaria. Sus labios se demoraron. Y las palabras que salieron fueron roncas y entrecortadas. No me dejes. Quizá fue la luz deslumbrante. Pero no pude evitar derramar lágrimas. La pieza que faltaba en mi corazón finalmente se llenó. Escuché mi propia voz suave. Está bien. No hubo más palabras, pero yo estaba más decidida que nunca. A principios del nuevo año. Conseguí el tesoro que había ansiado durante 4 años. Estoy seguro de que estaré agradecido y lo apreciaré por el resto de mi vida. Hasta el momento de mi muerte. Este sentimiento no tiene nada que ver con el deseo ni el romance. Es nuestro destino.